Bienvenidos a De Chile, Mole y Medicina, espacio dedicado a la medicina mezclada con un toque artístico, una pizca de música, cine y algo más. De Chile, Mole y Medicina. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal con esa memoria, con este grupo que por casi más de una década se mantuvo activo? Y si lo recuerdan, pues inició con este flechazo que Ana Torroja le dio a José María Cano, que junto a su hermano Nacho Cano, pues formaría esta agrupación que rebasaron la frontera más allá de su natal Madrid y colocó a fanáticos de la música pop española pues en todo el orbe, ¿no? España entonces es el tema que nos ocupa hoy. Ajá. Podríamos decir que esta unión, o de lo que estábamos comentando entre Torroja y Cano, nos conlleva al tema que vamos a tratar hoy, cuidado prenatal. Y para la música, pues algunas breves selecciones de lo que podemos compartir esta tarde en que nos acompaña nuevamente, gracias a los entendidos de la radioterapia, la doctora Beatriz García. ¿Qué tal, Hola, Betty? ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Resulta que hemos estado muy ocupadas viendo cómo podríamos escoger esta selección musical. Y realmente puedo decir que soy muy old fashion y que aquí mi amiga Paula pudo haber escogido unas canciones mucho más profundas, de más sentimiento. Pero no, a mí realmente verán cuáles son las mías. La anterior yo escogí a Mecano y está dedicada a todas las mujeres que como yo apenas cuando se levantan corren a bañarse, a vestirse y con trabajos no se maquillan. Se ponen el rímel. Pero muy bien, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, es la doctora Cristela Cruz. Ella es médico ginecobstetra, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió ginecobstetricia justamente en Centro Médico La Raza del IMSS. Y somos muy afortunados en tenerla el día de hoy, justamente para platicarnos sobre el control prenatal. Así que, doctora Cristel, muy bienvenida. Siéntete por favor en tu casa, tu cabina, tu espacio. Y vamos a platicar el día de hoy sobre embarazo. Exacto. Oigan, pues de la unión, el romance, el apoyo mutuo se construyen en buenos términos hacia una relación social, ¿no? En donde la pareja pues establece todo este vínculo y en el entendido de que se pueda dar esta unión. Sí, exactamente. Pongan atención, por favor. De esta unión continuamos, o sea, lo que sigue muchas veces es la perpetuidad, ¿no? Entonces, esa perpetuidad de nuestra especie al día de hoy, ¿cuánto es que nos conlleva, o en estos últimos años, a fechas actuales, cuántos seres humanos en el mundo? Podemos tener algunas cifras, si bien dicen no tanto exactas, pero la OMS pone, a ver si lo pronuncio bien, que somos 7.229.916.048 seres humanos. O sea, imagínense si no es importante el tema de hoy. Evidentemente, para atraer a todas estas personas o personitas sanas, pues tenemos que tener un buen control, ¿no? Y además se estima que según la ONU, nace un nuevo ser humano cada 6 segundos y muere otro cada 13. Es decir, ustedes me dirán, doctora, no sé, la importancia y la relevancia de tratar este tema, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, pues señores, el día de hoy vamos a conocer un poco de las cuestiones que pasan, sobre todo en relación a términos nacionales, pero la cifra internacional, pues ahí se la dejamos, ¿no? Entonces, regresamos dentro de un pequeño corte, doctora, y ya para entrar de lleno en el tema. Sigue nuestras redes, en Facebook, Círculo Radio, y en Twitter, @Círculo_Radio. Continuamos con De Chile, Mole y Medicina. Bueno, pues escuchamos la versión de Fangoria, que nos decía ni tú ni nadie, pero acá nosotros podemos comentar que sí, tú y yo y todos tenemos participación en este tema. Así que iniciamos, nuevamente damos las gracias y la bienvenida a la doctora Cristela Cruz. Muchas gracias, doctora, y pues nos arrancamos, Betty. 1000 preguntas.
Claro que sí. Nuestra primera pregunta, Cris, sería, ¿qué es el control prenatal? ¿Cuál es la importancia del control prenatal? Sí, muchas gracias, Paola, Betty, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y tratar este tema tan importante que es el control prenatal. Bueno, ¿qué es el control prenatal? Es la vigilancia que realiza el médico hacia la mujer embarazada y hacia su bebé para llevar a cabo un embarazo saludable y lograr un recién nacido sano. Tiene varios objetivos el control prenatal. Uno de ellos es determinar las semanas de embarazo que se tiene desde la primera consulta. Aquí podemos valorar desde la fecha de última regla y vemos cuántas semanas tiene de embarazo, y a través de la primera ecografía que le realizamos a la paciente podemos determinar cuántas semanas se tiene de embarazo y a partir de dónde vamos a empezar. Entonces, ¿cuándo iniciaría el control prenatal? Idealmente debe ser cuando la mujer se sabe embarazada. Cuando se hace esa prueba de embarazo, casera o en sangre, y se sabe embarazada, sale positiva su prueba, es el momento de buscar una consulta y empezar su control. Estrictamente podríamos decir que iniciaría ahí, ¿no? O sea, de la valoración mucho más cercana al control, pero podríamos inclusive estar en hasta cierto punto control, ¿no? De las mujeres que están en edad reproductiva o que desean ser mamás, ¿no? Sí, Y entonces podemos adelantarlo. Vale. Claro, idealmente debe ser una valoración previa, o sea, un embarazo planeado. Entonces la paciente va a su consulta y se valoran factores de riesgo, se corrigen algunas enfermedades si es que las hay, se pone en condiciones a la paciente, es decir, si está en sobrepeso hay que bajar de peso, si es hipertensa tiene que tener su presión controlada, si tiene problemas tiroideos, primero una valoración con el endocrinólogo para que esté en condiciones de lograr el embarazo. Claro. Entonces, sí tienes razón, idealmente tendría que ser antes de que se esté embarazada, ir a una primera consulta para que esté en condiciones para lograr un embarazo saludable. Bueno, eso tú bien lo dices, idealmente, pero ¿cuántas a lo mejor decías, claro, no ha bajado la regla, ¿no? Y un mes después, de 4 o 6 semanas. Que es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Es lo más frecuente que sucede. Es donde tú sabes cuál es el color de la paz. No. ¿Ya has escuchado eso? Es el rojo, es el rojo. Es el color de la paz, muy bien. Muy bien, oye, pues entonces podríamos decir que las mujeres en edad reproductiva podrían prevenir con algún tipo de alimentación, o ya en el mismo embarazo, por como médicos conocemos situaciones críticas en el desarrollo del feto, del embrión, feto, etcétera. Consideramos que hay ciertos suplementos, o la mayoría de las mujeres les dice tómate tal cosa, ¿no? Principalmente ácido fólico, o ¿qué es lo que más recomendarías? Sí, mira, el ácido fólico idealmente tiene que empezarse 3 meses antes de concebir el embarazo. Escuchen, chavos. Y ambos, mamá y papá. ¿Por qué sería importante consumir ácido fólico? Porque el ácido fólico previene las malformaciones del tubo neural. Entonces es importantísimo empezarlo a consumir idealmente 3 meses antes. Pero si no fue así, la mujer ya se embarazó, desde el momento que se sabe embarazada es importante empezar a consumir ácido fólico, y durante los 3 primeros meses, que es durante la formación del tubo neural. Tubo neural es esto, señoras, señoritas, señores, dentro de la etapa de la embriogénesis, pues desarrolla, literal, es un tubo, pero a partir de ese tubo, conformado por miles de células, se va a conformar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, es tan vital e importante tomar ácido fólico, como está comentando la doctora, 3 meses antes, y durante el desarrollo, pues cuando el médico así lo decida, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones de las personas que no toman suficiente ácido fólico o que tienen deficiencia de ácido fólico? Mira, las más comunes es el meningocele, en donde hay como un defecto entre las vértebras, y el mielomeningocele, que puede producir alteraciones motoras, sobre todo en extremidades inferiores. Además que no se vale, porque si es algo tan prevenible, pues con solamente tomar una tableta de ácido fólico, es una tableta al día. Una tableta al día de ácido fólico realmente es algo muy simple. Y dime, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser aquellos cuidados en el estilo de vida que deben tener durante el embarazo? Porque de repente vemos mujeres fumadoras que dicen, híjole, estoy embarazada, ¿y qué va a pasar? O sea, es un hábito que ya hemos platicado de los índices de tabaquismo y cáncer asociado a tabaquismo. Y entonces, ¿cuáles serían estos cuidados específicos a lo mejor que podrían tener? Sí, mira, como lo comentas, si son fumadoras,
hay que tratar, o bueno, hay que suspenderlo, ¿no? Suspender el hábito de fumar y también hábitos como alcohol o algunas drogas en algunas ocasiones, ¿no? O sea, no está permitido ningún consumo de ninguna droga. De ninguno. Exacto. Y por ejemplo, con el sueño, la alimentación, ya de hecho el ácido fólico hasta te lo regalan, ¿no? En los centros de salud, o sea, no hay pierde. Y con el tipo de alimentación, pues tienes que realizar un poco de, no sé, de esfuerzo. Si no comías verduras, pues ahora te las vas a tener que comer, ¿no? Así es. Oye, en relación a deporte, ¿las mujeres embarazadas pueden realizar deporte? Esa es una pregunta bien frecuente de las pacientes que llegan y preguntan. Yo los he visto así, no sé hasta cuántos meses haciendo yoga, con sus pancitas enormes. Sí. No sé si yoga, natación. Sí, esa es una pregunta bien frecuente que hacen las mujeres cuando llegan, y esto tiene que ver con los hábitos que ya tenía la paciente antes de embarazarse, ¿no? Hay personas que ya practicaban la natación o practicaban el yoga o hacían zumba. O sea, que el día, si sabes embarazada ese día, no se te vaya a ocurrir empezar con CrossFit. Con CrossFit, exacto. Con equitación, ¿no? Exactamente. Ahora, el spinning. Chicas. Si ya lo practican, entonces ya tienen cierta condición física que aún con el embarazo se les permite, tomando en cuenta que sí tienen que bajar un poquito quizá la intensidad. Okay. Pero iniciar con alguna actividad que anteriormente no hacían, ¿no? Eso sí está un poquito complicado porque no se tiene la condición física, vienen de un estado sedentario, entonces es difícil como en ese momento empezar con una... Sí es importante hacer algo de ejercicio cardiovascular, caminar, a lo mejor hacer un poquito de elíptica, ¿no? Sobre todo los que no han iniciado, ¿no? Ese día Así estoy embarazada y pongo a hacer las 1000 de ejercicio de práctica tampoco, ¿no? Oye, yo quiero hacerte una pregunta un poco espinosa. Como siempre. No, pero dime, por ejemplo, ¿qué hay de las relaciones sexuales cuando están embarazadas? Porque yo creo que eso es ¿cuándo algo... se permite? Porque sí claro. Hay cierto periodo que ya no, ¿verdad? Sí. En realidad no están contraindicadas. Ya ves. Es lo que quiere escuchar el marido. Que no están contraindicadas. Okay. Sí, a menos que la paciente tenga o curse en ese momento con amenaza de aborto, sangraditos, coliquitos, dolores, molestias. Entonces en ese momento, bueno, sí, no se debería, ¿no? También al final del embarazo, como lo comentas, Pau, el semen sí tiene ciertas prostaglandinas que pueden desencadenar el trabajo de parto prematuro, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sería conveniente quizá usar preservativo en las últimas semanas en donde no queremos que desencadenen parto. Para cerrar este pequeño bloque de preguntas, entonces el control prenatal iniciaría si quisiéramos que se inicie 3 meses antes de que tú puedas conseguir, de que planees estar embarazada, y terminaría ¿en qué momento? En el momento que ya el alumbramiento, cuando nace el bebé. Okay. Muy bien. Pues ya volvemos enseguida. Muchísimas gracias nuevamente. Excelentes respuestas y pues excelente información la que nos están brindando el día de hoy. Estás escuchando Círculo Radio. No seas cuadrado, sigue en Círculo Radio. Círculo Radio, tu voz sin censura. Sigue nuestras redes, en Facebook Círculo Radio y en Twitter @círculo_radio. Continuamos con De Chile, Mole y Medicina. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero mandar saludos a todos mis amigos en Cancún, a la doctora Helen Castro que me está escuchando, justamente a todos todos nuestros radioescuchas, la familia García, la señora Virginia García, a todos ellos, mis hermanos, la gente que nos esté escuchando. De verdad, sí, es un placer que continúen sintonizando
cada viernes. Les voy a hablar rápidamente sobre algunas estadísticas de la natalidad en España. En 2014 creció el 9.2%, ya que nacieron 427.595 niños, de los cuales 220.000 fueron hombres y 206.000 mujeres. Creo que por fin hay una relación mayor de hombres y mujeres, porque no decían que por cada hombre le tocaban ¿cuántas? 7 mujeres. Ay, no, ya en España pues resulta que las damiselas se pelean por los caballeros, ¿no? Entonces, ya. Y en el 2014 entonces nacieron 1.880 niños más que en el 2013, eso quiere decir el 0.4% de nacimientos más que en el año anterior. Entonces, como sabemos bien, pues Europa de repente sufre por una disminución crisis existencial acerca de la paternidad. No, más bien en una tasa de crecimiento poblacional lenta, que eso no siempre asegura que puedan tener un número de población estable. Pero bueno, siguiendo con nuestra super invitada, la doctora Cruz, queremos dar algunas preguntas que nos han mandado nuestros radioescuchas. Entonces, veamos, doctora, ¿cuál sería la edad gestacional más adecuada justamente en la historia de una mujer? Para poder embarazarse. Sí, o sea, para evitar riesgos. Evitar riesgos. Sí, como la vida reproductiva idealmente entre los 25 y 35 años. Claro que puede haber antes o puede ser. O sea, ya después. valimos, No. Eso de la música ochentera que estamos pasando no es ninguna coincidencia. A nuestra edad, no. ¿Cómo puede ser? Realmente, pero claro que tenemos embarazos en adolescentes, no es lo ideal. Pero... bueno, muchas gracias. Están haciendo. Mira aquí en cabina se están riendo nosotros, pero muchas gracias. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres que a lo mejor menores o más grandes de ese rango? Sí, en un momento ahora dicen que los 40 son los nuevos 30, entonces he visto un incremento de embarazos en mujeres aproximadamente a los 40 años. ¿Es seguro? Siempre existe ese mito en donde decían que si tenías un embarazo a los 40, el riesgo de tener un bebé con complicaciones genéticas era mucho más amplio. Se incrementa un poquito. Se incrementa después de los 40, sí se va incrementando el riesgo para tener bebés con síndrome de Down, por ejemplo, y la mujer también tiene más riesgos. ¿El porcentaje como cuánto, por ejemplo, si una mujer de 40 años, o sea, es cercano al 30, al 40%? Se va incrementando con edad, o sea, a los 40, a los 41 incrementa un poquito más y va incrementando un poquito cada vez. Ok. Y, por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio, no? Que una mujer requiere durante la etapa gestacional, y cuáles son los mínimos que se deben de tomar, ¿no? A veces llegan mujeres a la consulta sin exámenes, no sabemos cómo se presentan. Exacto. Y luego ya en la etapa del parto como tal vienen todas las complicaciones, así ¿no? Es. Y que la presión, ¿cuáles son los mínimos y cuántos recomendaría durante las 40 semanas, 38, 40 semanas aproximadamente que dure este periodo? Solicitamos más o menos 3 estudios, digamos, en sangre durante todo el embarazo, vamos a decirlo 1 por trimestre. En el primero son los prenatales, que incluye una biometría hemática para ver cómo están los niveles de hemoglobina en sangre, para ver que no tenga anemia e ir controlando los niveles de hemoglobina durante el embarazo. Una química sanguínea para ver sobre todo la glucosa y también ir valorando y controlando los niveles de glucosa en todo el embarazo. Pedimos también en sangre los infecciosos, que es el VDRL, que nos sirve para infecciones de transmisión sexual, principalmente sífilis. Identificación de... que puede complicar sobre todo para el bebé. Y con consentimiento informado a la mamá, sobre todo aquellas que tienen factores de riesgo, también pedimos VIH. Claro. Entre otros también el examen de orina, ¿no? Sobre todo para ver posibilidades de infección, descartar infecciones urinarias que puedan complicar el embarazo con amenazas de aborto y en ocasiones cultivos vaginales. Cris, una pregunta. Muchas veces nosotros como médicos nos hemos enfrentado que de repente llega la mamá en parto prácticamente en expulsivo, ¿no? Entonces, y no sabemos... Bueno, eso te habrá tocado pastel a ti, de que pues sí, a todas, no digas, el camazo. Entonces, dinos por favor, ¿qué pasa cuando recibimos estas mujeres que desconocemos completamente sus antecedentes? O sea, no sabemos nada.
¿Qué pasa durante el embarazo? O sea, ¿cuál ha sido el descuido? ¿Cuáles pueden ser los riesgos de no tener un control prenatal? Claro, no sabemos cómo ha estado esa paciente, si tiene anemia o no tiene anemia, si pudo haber desarrollado alguna complicación como la diabetes gestacional, hipertensiones, si tuvo desnutrición, si se alimentó bien o no, si el bebé cómo está, si es un bebé sano, si es un bebé que tiene un peso adecuado o no. Desconocemos muchísimas cosas que deberíamos de tener presentes durante todo el embarazo, entonces sí. ¿Y cuántos ultrasonidos? Bueno, primero, ¿por qué se realiza un ultrasonido? Tiene varias finalidades, o sea, idealmente solicitamos también como los laboratorios, son 3 ecografías o ultrasonidos durante toda la gestación. Uno en el primer trimestre, y este es de suma importancia porque nos sirve primero para ver que sí está embarazada, ¿no? Y que está el embarazo intrauterino, un embrioncito, que está vivo, que tiene latido cardíaco, y determinar importantísimamente las semanas de embarazo que tiene. A partir de este ultrasonido que le hacemos en estas semanas, podemos determinar con mucha precisión las semanas de embarazo. Y ir calculando en el resto de toda la gestación, pues ir calculando las semanas. Es importante que el médico realice este ultrasonido porque será la única manera de que puedan seguir evaluando al bebé. Es decir, al identificar determinadas etapas, identifican al bebé con determinado crecimiento que se está desarrollando. Si desconocemos en qué etapa ubicamos al bebé, pues no vamos a poder identificar tal vez alguna malformación o algo que tendría ya que esperarse en el desarrollo intrauterino de ese niño. ¿Y cómo identifican la edad del bebé? O sea, ¿cuál es la medida que consideran para...? En el primer trimestre se toma una longitud que se llama longitud craneocaudal, que es, como su nombre lo dice, del cráneo a la cauda. Y en base a esta longitud automáticamente el aparato te determina las semanas de embarazo que tiene. Oye, a nivel, no sé, ya tiene algún tiempecillo que es el servicio, el acceso, ¿cómo está todo tipo de sistemas de identificaciones, de ultrasonido? Es decir, hablamos, pues estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Querétaro y pues eso, una ciudad, pero las personas que tal vez no tienen acceso, ¿cómo está el sistema ahorita para el soporte hay un plan para control prenatal? ¿Qué es lo que te ofrece el sistema de salud a nivel nacional? ¿Hay centros médicos? ¿El programa es abierto? ¿Puede ir cualquier embarazada? ¿Es gratuito? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Fíjate que hablando del tema de embarazadas, hay muchas oportunidades. ¿Sí? El gobierno le ha dado mucha importancia al tema de la embarazada y hay oportunidad de atenderse en muchos lados. Okay, y esto porque cómo anda el trabajo, tanto el médico como en algunas regiones otras trabajadoras inclusive que tienen que atender los partos, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Conoces algún tipo de estadísticas o cifras en relación, por ejemplo, no sé, del cuidado prenatal? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Están cuidándose todas las mujeres o tienen cuidado prenatal todas las mujeres? ¿Y cómo sería la versión final que podría relacionarse con, que de hecho es un indicador de salud nacional, cómo está la relación muerte materno-infantil? Sí, justamente lo que se trata de disminuir es la mortalidad materna. Y es por eso que se le ha dado mucha importancia a la vigilancia de la mujer embarazada. Pero aquí, desafortunadamente, muchas mujeres no asisten a su control. Sí, o sea, es fundamental, o sea, tocamos este punto porque exactamente hay todavía mucho descuido y si se dan cuenta, pues son situaciones que como mujeres, además de que ya deberíamos tratar de cuidarnos si es que queremos embarazarnos, por nosotras mismas, además porque ya tienes a alguien más bajo tu cuidado, ¿no? Entonces sí es importantísimo que acudan al control prenatal. El médico que valora esta situación, pues es como la doctora Cristela, el médico ginecobstetra, ¿no? De preferencia, pero si no tienes ninguna médico especialista o inclusive subespecialista, porque ahora para todos estos embarazos de alto riesgo necesitas ya un subespecialista, son otros términos, ¿no? En este caso a nivel nacional, pues el Instituto de Perinatología es el que tiene todo este aparato para poder solventar y otras situaciones y clínicas privadas. Pero sí es importante, o sea, que quede claro que sí es importante que si te sabes embarazada desde el primer momento que te surge la duda, o sea, que dices, creo que ya pasó algo aquí, tienes que ir con tienes que ir, porque tú no sabes cómo estás en ese momento tú. O sea, el embarazo es de cuidarse, se te puede subir la presión, se te puede
pues bueno, llegan las mujeres a terapia intensiva, ¿no? Así es, sí. Y entonces sí es muy importante. Bueno, vamos a continuar con el siguiente segmento musical. Es una canción que escogió Paola para alegrarles la tarde. Exactamente, por favor, saquen sus, no sé, sus mejores trajes, pónganse a bailar, que ya la tarde del viernes pues ya está presente, ¿no? Pónganse a bailar, órale. Saludos al doctor Rodea. Sí, saludos, Carlitos. Círculo Radio, tu voz sin censura. No seas cuadrado, sigue en Círculo Radio. Sigue en nuestras redes, en Facebook, Círculo Radio, y en Twitter. Continuamos con De Chile, Mole y Medicina. Bueno, pues ya me los imaginé así como comentábamos en el segmento anterior, bailando todos. Con sus maracas. Con sus maracas. No es una canción viejita, es una versión de Gypsy. Está muy buena, no lo van a negar. Aprovecho para mandar saludos a toda la familia Purizaca, que nos está oyendo allá hasta Lima, el norte de Perú, en Chiclayo, la playa, los envidio, que está haciendo un poquito de frío ahorita, y a mi prima Diana, que la semana se pasó bailando esta canción, me lo dijo, lo vi posteado. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos, y Betty, continuamos con las preguntas. Doctora, es una pregunta muy común, de repente es, ¿cuántos kilos normalmente debe aumentar una mujer embarazada? Porque de repente vemos así mujeres que tienen un sobrepeso como de 30 a 40 kilos y dicen, no, pues es que en mi primer embarazo pues salió el niño pero no nacía, no los kilos, ¿no? Entonces, como ¿cuántos kilos debe normalmente aumentar una mujer embarazada? Sí, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice que el incremento de peso en todo el embarazo debe ser de 10 a 12 kilos, en todo. El primer trimestre generalmente no se incrementa mucho, entre que la paciente se la pasa o la embarazada con náuseas y vómito y no come bien, es 1.5 más o menos en todo el primer trimestre. Después se va incrementando 1 kilo por mes durante el segundo trimestre y más o menos 1.5 por mes en el último trimestre. Ok, perfecto. Y por ejemplo, esto nos hace evidenciar que tal vez haya mujeres que suben más de peso de lo debido, y está considerado dentro de algún riesgo tal vez para diabetes. Así es. Y si es eso, estaríamos hablando de diabetes gestacional, es decir, diabetes en el embarazo. Así es. ¿Qué complicaciones, qué es lo que significa tener este padecimiento? No, pero quiero entender, no ser obesa significa que tiene incrementa el riesgo, ¿no? ¿Es así? O todas las mujeres obesas, o todas las mujeres que suben desproporcionadamente de peso durante el embarazo tendrán diabetes gestacional. Bueno, es factor de riesgo, o sea, aunado a lo mejor con los antecedentes familiares, ¿no? Mamá o papá diabéticos, y los factores ambientales, cómo estaba su peso también antes de embarazarse. Si ya tenía sobrepeso o tenía obesidad. Si ya sí lo usaba, ya es riesgo de tener diabetes gestacional. Sí. Pero, ¿qué es la diabetes gestacional? La diabetes es una alteración metabólica que se presenta durante el embarazo, en donde hay una elevación anormal de los niveles de glucosa, asociado con una alteración en la secreción de insulina. Entonces es una alteración metabólica en una persona que a lo mejor ya tenía una predisposición genética a presentarlo, y que quizá ya tenía también incremento en el peso antes del embarazo y que no lleva una dieta adecuada. Todos estos son factores de riesgo para desencadenar una diabetes gestacional. Porque tú no te cuidabas y te sabes embarazada un buen día, no sabías cómo estaban tus cifras de azúcar, glucosa, y entonces te embarazas. Y por el mismo metabolismo que se somete a la mujer, estas cifras todavía pueden aumentar mucho más. Y entonces tú cursas con un periodo de diabetes durante tu embarazo. Exactamente. ¿No? Entonces no te conocías con diabetes, pero puedes ya presentar diabetes. Se considera un antecedente ya de riesgo dentro de tu historia clínica para desarrollar además, en futuro. Para desarrollar en futuro diabetes. ¿Y cuál es la implicación en el producto? O sea, sí, la mamá es la que tiene diabetes, pero ¿el bebé tiene diabetes también? No, el bebé tiene alteraciones metabólicas también, que son producto de la mamá. Entonces el bebé tiene más factores de riesgo para mortalidad,
son bebés que crecen mucho durante el embarazo, que crecen mucho. ¿Y hay punto de corte? ¿Son más de 4 kilos, creo yo? ¿O ya no? Sí. Sí, entonces, generalmente macrosómicos se considera más de 4 kilos y son generalmente productos de mamis que hacen diabetes gestacional o ya tenían diabetes. Entonces, por ejemplo, cuando hemos escuchado que nuestras tías o nuestras abuelitas dicen, no, este niño nació súper grandote, sí. Entonces es porque sí, muy probablemente tuvo diabetes gestacional y no lo supo. Así es, o no lo supo, y probablemente en un futuro son pacientes que vayan a hacer una diabetes en su vida, quizá más adelante. De adulto postgestacional, ¿no? Después Así del embarazo. Y pues en este caso el metabolismo como patología importante, o de que ustedes están más implicados en la diabetes gestacional, pero hay otras patologías que se pueden también prevenir, ¿no? ¿Y esto con qué? Con el control. Por eso es necesario que acudas. Por ejemplo, ¿qué sucede con las cifras de tensión arterial? Porque es importante que se estén checando, porque es importante que se estén midiendo, y cuáles son la probabilidad de poder qué tipo de complicaciones puede estar esperándose en alguien que tiene las cifras de presión alta durante su embarazo. Así es, también puede haber complicaciones de tipo hipertensión gestacional, que es una elevación de la presión arterial que también se presenta solo durante el transcurso del embarazo. ¿Y eso se le llama preeclampsia? No, la hipertensión gestacional puede puede ser un factor de riesgo para desencadenar preeclampsia, o puede haber preeclampsia sin hipertensión. Ajá. ¿Y cuánto serían las cifras de presión que tendríamos que considerar como hipertensión gestacional? Normalmente la mujer embarazada baja sus cifras de presión arterial. Son mujeres que cursan con 160 más o menos, 110/70, y hay que valorar cómo estuvieron sus cifras de presión arterial durante todo el embarazo. A lo mejor cursó con 110/70 durante todo el embarazo y de repente le detectamos 125/80. No son cifras realmente elevadas, pero en relación a las previas que ellas manejaba, sí son cifras altas para ella. Son valoraciones individuales. Así es. ¿Y cuál sería entonces el diagnóstico? ¿Cómo podríamos decir esta mujer tiene preeclampsia? ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar preeclampsia? Es hipertensión, que generalmente estamos hablando arriba de 140/90, cifras de presión arterial. Y la preeclampsia se relaciona también con edema, que es la hinchazón generalmente de los pies, a veces acompañada de las manos o incluso de la cara, y pérdida de proteínas por la orina, que esto lo llamamos nosotros proteinuria y lo vemos en el examen de orina. Ok, y cuando tenemos estos síntomas, o cuando alguien nos identifica, el esposo o la mamá, te estás hinchando, esto no es normal, o sea, de lo que normalmente no es normal que se estén hinchando, hay que acudir al médico y hay tratamiento, ¿verdad? O sea, aunque se detecte una cifra, la mujer puede tomar medicamento para controlar la presión. Así es. Clínicamente también lo podemos detectar, porque la cifra alta de presión se acompaña con dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, zumbido de oídos, ven lucecitas, dolor en la boca del estómago y el edema, la hinchazón que ya decíamos, de piernas, caras o manos. Exacto, esos síntomas identificables y nuevamente pues bastante prevenibles. En ese momento hay que acudir al médico. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento musical y regresamos en un minuto. Subiendo y bajando, bailando, bailando. Sigue nuestras redes, en Facebook Círculo Radio y en Twitter @Círculo_Radio. Muy bien, pues hemos estado esta tarde súper interesante con la doctora Cristela, quien nos ha aclarado muchos de los mitos y también de todo lo necesario para llegar a tener un control prenatal. Pero muy bien, vamos a tratar de concluir. Doctora, ¿nos puedes a lo mejor decir cuáles son las recomendaciones en general que tú darías a todas las mujeres en edad fértil que deseen estar embarazadas o que ya estén embarazadas? Sí, primero que nada, si una pareja desea embarazarse, hay que acudir a una consulta de valoración para determinar, hacer una revisión ginecológica, determinar factores de riesgo y ponerla en las mejores condiciones para iniciar un embarazo. Si no es así, si ya se inició el embarazo, bueno, también, como ya lo decíamos, acudir desde el primer momento en que se sepa ya que está embarazada para poder iniciar su control, empezar la suplementación con ácido fólico, como ya mencionábamos,
con otras vitaminas y minerales, iniciar los controles prenatales a través de los laboratorios, a través de las ecografías o los ultrasonidos, y poder llevar un embarazo lo más saludable posible y lograr un recién nacido sano, que esa es la finalidad. Muy bien, doctora, ¿y cómo podemos contactarte? ¿En dónde podemos hacer una cita contigo? Sí, claro que sí, Betty. Los números para agendar cita es el 196-8016. Muy bien, pues de verdad que agradecemos a la doctora Cris el haber estado hoy con nosotros, muy interesante. Aquí estuvimos hablando y cotorreando sobre todos estos aspectos y sobre todo la importancia de que tengamos nuevos humanos o nuevos seres humanos sanos, con un cuidado desde antes de su concepción. Exactamente, pues esperemos también que la selección musical un poco ochentera y lo demás, pero les haya gustado, y si se fijan, la temática pues fue en torno a la mujer que últimamente ha tenido todas estas épocas de las dichosas feminazis y todo eso, así que mi recomendación es cuidarse, protegerse también, sí, con responsabilidad, exacto, y sobre todo pues dejarse conquistar y ser conquistados, porque luego se va perdiendo eso, pero ya saben todas las canciones que nos dedican y todo eso, creo que a los hombres todavía les sigue gustando, así que con responsabilidad, pero esperemos tengan una tarde bastante agradable. Betty escogió la canción final, así que les cedo los micrófonos porque tienen que cerrar el programa. Yo me despido, muchísimas gracias y pásenla bonito. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar, a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, a Hombres G con esta canción de viernes de Voy a pasármela bien. Muchas gracias, doctora Cris, por estar con nosotros. Gracias. Y que tengan muy buena tarde. Gracias por invitarme. Gracias. Ya no puedo más con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza.